Bendiciones a todos ahí en casa. Espero que usted esté actuando con prudencia y se esté cuidando, porque de ello hemos estado hablando cada una de las reuniones, cada mensaje que les mando. Les sigo recomendando que se cuiden, que actúen prudentemente para que no se me vayan a enfermar o se vayan a contagiar. De igual forma, cuiden su vida espiritual, no dejen de leer la Biblia, no dejen la oración. Y sobre todo hay que ser obedientes a ella. Preparen su corazón. La palabra que he preparado hoy para compartir con ustedes, le puse como título, Confiad en Dios. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús me acerco a ti, reconociendo que te necesito, reconociendo que sin ti nada puedo hacer. Y te pido que me respaldes con tu Espíritu Santo y con las señales que han de acompañar al establecimiento de tu reino. Y ministra con esta palabra al corazón de aquellos y de aquellas hijas tuyas que hoy en día están viviendo momentos difíciles como lo estamos haciendo todos, pero oro para que la confianza hacia ti no se pierda, sino que cada día podamos demostrar que confiamos en ti a través de la obediencia y a través de estar orando con la seguridad de que tú eres real y de que tú escuchas la oración y de que tú nos has de enviar toda la ayuda que necesitamos. Manifiéstate en el corazón de cada uno de los que escuchan este tema y ministrales a sus corazones la paz, ministrale sanidad al que necesita sanidad física, ministra liberación a quien necesita ser liberado del poder del diablo en el nombre de Jesús. Ministra sus corazones de cada familia que esté en casa, desde el más chico hasta el más grande. Ministralo, Señor, para que cada uno de ellos pueda tener plena confianza en ti y sean obedientes a ti en todo y no dejen la oración nunca. En el nombre de Jesús. Amén. El tema es confiad en Dios. De acuerdo a la Biblia o la palabra de Dios, y yo lo creo, como espero que usted también, no hay persona, lugar o cosa que reúna los requisitos o características para que confiemos en él o ella. Solo Dios es el único en que se puede confiar plenamente, y para confiar en él se le tiene que conocer, ya que nadie pone su confianza en un desconocido. Y la única forma de conocer a Dios es a través de la Biblia y creer que la Biblia es la palabra de Dios, por medio de la cual se nos da a conocer que Dios es fiel, es todopoderoso, no hay nada que sea difícil para Él, es creador del cielo y de la tierra, es eterno, es grande, es santo, es vengador de toda injusticia, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, es bueno, y no hay nadie como Él. Él es digno de confianza, es el único que reúne las características como para que podamos confiar plenamente en Él. Así que un objetivo de leer la Biblia y de oír la Biblia es que confiemos en Él. Sería grave que le esté usted leyendo y le esté usted oyendo y no confíe usted en Él, o haga usted cosas que van en contra de su voluntad. El objetivo de este tema, como lo dice el título, es confiad en Dios. Salmo 34, versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre, dichoso el joven, dichoso el niño, dichosa la doncella, dichosos los solos y las solas que confían en Él. Dice, gustad y ved. Ese gustad y ved es una invitación, que en otras palabras quiere decir, pongan a prueba a Dios y verán cuán bueno es. Entonces serán dichosos o dichoso o dichosa cualquiera que confía en Él. Y yo diría, aunque no lo vean, porque la Biblia dice que son más bienaventurados los que sin ver creen, y la Biblia dice que Dios es espíritu, que no se ve, pero es real. En otras versiones dice, pongan a prueba a Dios y verán cuán bueno es.
comprueben por experiencia propia que se derraman sus misericordias para con todos los que confían en Él. Y repito, aunque no lo vean. Confiar en Dios depende de dos cosas. Primera, creer en Él. Y segunda, creerle a Él. Cuando la confianza es genuina en el corazón del hombre o de la mujer, cuando la confianza es verdadera hacia Dios, principalmente se puede ver por la obediencia de quienes confían o decimos confiar en Él. Esa debe ser la principal característica de los que confiamos en Él, la obediencia. Y otra característica de los que confían en Dios, estar seguros de que Él es su o nuestra ayuda y nuestro escudo, nuestro proveedor, nuestro consejero, nuestro abogado, nuestro libertador, que Él escucha la oración. Y esto implica dejar de creer en los ídolos y no cometer el error de que mientras espero que Dios me ayude, voy a pedir el consejo o la ayuda a la comadre o al compadre, o a la que echa las cartas, o al brujo, o al ídolo caballero por lo del dinero, o al ídolo que ponen de cabeza por lo del novio. Confiar en Dios es estar seguros de que Dios nos escucha y Él está obrando a mi favor y Él no me dejará o no nos dejará solos. Él nos va a ayudar, Él es real. Aún estando en las circunstancias actuales, o aunque las cosas o lo que estemos pasando, cada quien amenace con causar mucho daño, si ponemos en oración todo, debemos de confiar. Dios es real y Él nos va a ayudar y no va a permitir que suframos daño alguno si verdaderamente confiamos en Él y obedecemos su palabra. Él no es mentiroso. Tenemos ejemplos de lo que significa confiar en Dios. Estando el pueblo judío cautivo en Babilonia, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro y al terminarla organizó una fiesta en honor a la estatua y mandó por decreto que al empezar la música todos deberían de postrarse y adorar a la estatua o ídolo, y quien no lo hiciera sería echado al horno de fuego. Y entre todos hubo 3 judíos que no lo hicieron, 3 judíos llamados Ananías, que era su nombre original judío, al cual le cambiaron el nombre y le pusieron Sadrach; Misael, que era su nombre original judío, y le pusieron por nombre Mesac; y Azarías, que era su nombre original judío, llamado Abed-Negó. Ellos, estos 3 hombres que estaban en Babilonia sirviendo cerca del rey Nabucodonosor, ellos no adoraron al ídolo, a pesar de que el rey había dado las órdenes de que todos deberían de adorar a ese ídolo, y si no lo hacían iban a ser echados al horno de fuego. Estos hombres antes prefirieron ser echados al horno de fuego, poniendo su confianza en que aún de allí Dios los sacaría vivos. El rey Nabucodonosor todavía les dijo: les doy otra oportunidad. Los mandó traer, porque alguien los descubrió que ellos no adoraron al ídolo, a la estatua de oro, y los trajeron, se los presentaron ante Nabucodonosor, y Nabucodonosor les dijo: les doy otra oportunidad, voy a poner a que empiecen a alabar y adorar al ídolo, y en cuanto empiecen los cantos, ustedes se postran y adoran al ídolo. Y miren qué dice Daniel 3 del 16 al 17. Dice que Sadrach, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos va a librar. Esto es confiar en Dios. Qué impresionante este testimonio y todos los testimonios
que están en la Biblia. Son testimonios impresionantes de hombres y mujeres que confiaron en Dios, pero también hay testimonios impresionantes de hombres y mujeres que debieron de confiar en Dios y no lo hicieron. Esto es confiar en Dios, que a pesar de estar amenazados por las circunstancias de ser echados al horno de fuego, hagamos lo que Dios nos enseña por su palabra. En este caso o ejemplo de estos tres varones de Dios era que adoraran, o era que no adoraran a los ídolos. Poner la confianza en Dios significaba no adorar a los ídolos aunque los echaran al horno de fuego. ¿Qué pasó con estos tres varones de Dios? Los echaron al horno. Ellos prefirieron ser echados al horno que desobedecer a Dios y adorar un ídolo. Y en Daniel 3, versículo 23 dice que estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Una vez que los echaron, el rey se fue a asomar para mirar qué había pasado, y oh sorpresa que se llevó. No vio a tres, sino a cuatro sin sufrir daño alguno. Y en Daniel 3, versículo 28, dice que entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Este rey glorificó al Dios de los hebreos. Este rey glorificó al Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. ¿Por qué? Porque miró que ellos confiaron en él, y miró que esa confianza que tenían en Dios los llevó a decir: échanos al horno de fuego, porque aún de ahí Dios nos puede proteger y nos puede librar. Y cuando el rey se fue a asomar al horno, vio a cuatro, que era el ángel del Señor. Él mismo lo dijo. Dios envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. El mismo rey glorificó a Dios y dijo: bendito el Dios de los judíos, que envió a su ángel y no dejó solos a los que confiaron en él. Eso mismo espera Dios de cada uno de nosotros, que confiemos en él. A pesar de lo que estamos pasando hoy en día, confiemos en él y seamos obedientes. Él nos va a sacar adelante sin sufrir daño alguno, como sacó a estos tres varones de Dios sin que se les quemara un solo pelo. Él no nos va a dejar solos como no dejó solos a estos tres varones. Y si es necesario, Dios puede mandar a su ángel a protegernos o a defendernos, como lo dice el Salmo 34, versículo 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La palabra temer significa obedecer, y obedecer significa confiar. Y dice el verso base de este tema en el Salmo 34, 8: gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en él. Al principio vimos que gustad y ved era y es una invitación a que probemos a Dios y veremos que él es bueno y hace felices o dichosos a los que confían en él. Así es que yo le animo, hermano, hermana que está en casa, joven o jovencita: confía en Dios, confía en él. Él no te va a dejar solo, ni los va a dejar solos a nadie. A través de este tema, ese es el objetivo. Hermanos que están en casa, hermanas que están en casa, confíen en él a pesar de las circunstancias, a pesar de la amenaza que tenemos encima del COVID-19. No vamos a sufrir daño alguno porque hemos puesto nuestra confianza en Dios, y yo sé que Dios va a proveer de lo que ustedes necesitan, porque Dios es fiel para cuidar de su pueblo y de aquellos que confían en él. Dichosos aquellos que confían en él. Toda la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que con sus acciones
Demostraron que confiaban en Dios y fueron dichosos. Como Noé, que construyó un arca en un lugar donde no había agua, ni nunca había llovido. Sin embargo, Dios le habló, le dijo: haz un arca, porque yo voy a hacer llover. Y Noé hizo el arca. Eso es confianza. Obedeció a pesar de las circunstancias. No se puso a cuestionar a Dios, ni a decirle a Dios: oye, pero pues si no hay agua, ni siquiera hay un lago por aquí, ni siquiera hay mar, ¿cómo? ¿Para qué quieres el arca? No, él se puso, obedeció e hizo el arca. Eso es confiar en Dios. Obedecer al Señor sin poner objeciones ni condiciones. Las condiciones las pone Dios, no nosotros. Abraham, siendo un hombre rico y poderoso en la tierra de Ur de los Caldeos, cuando Dios habló con él, le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Y Abraham dejó su tierra y parentela sin saber a dónde iría, y se fue a donde Dios le dijo. Él tampoco se puso a cuestionar a Dios, decirle: ay, ¿cómo crees? Pues voy a tener que dejar a mi familia, yo no la voy a dejar. Él no dijo: ay, no, pues voy a tener que dejar mis costumbres y mi tierra. No, tampoco la voy a dejar. ¿Por qué? No, Abraham no se puso así. Abraham agarró sus cositas, sus chácharas, recogió todo y a caminar hacia donde Dios le dijo que fuera. Y ahí tiene la bendición de Dios sobre él. Los 10 leprosos que fueron a pedirle a Jesús que los sanara, Jesús no les puso la mano y los sanó. Jesús les dijo: vayan y preséntense ante el sacerdote para cumplir con los requisitos de la ley acerca de los leprosos. Y estos, cuando iban caminando rumbo a donde estaban los sacerdotes, antes de llegar allá, fueron sanados. Eso es confiar. Ellos no esperaron: pues ¿por qué no ponen la mano y nos sana? ¿Por qué no nos dice desde aquí: ya sean sanos? No, Jesús le dijo: vayan. Y estos hombres obedecieron. Eso es confiar en Dios. Hacer lo que Él dice en su palabra. El profeta Elías, que cuando se vino la sequía en los tiempos del rey Acab, Dios le dijo: vete al arroyo de Querib y escóndete ahí. Y Elías no se puso a cuestionar a Dios para decirle: oye, pero ¿qué voy a comer? Allá está solo, voy a estar muy solo y pues no hay nada de comida, no hay ni televisión, no hay ni internet, no hay nada. Que algunos hoy, para confiar en Dios, tienen que tener internet, tienen que tener su celular de quién sabe cuántas aplicaciones. No, él no se puso a cuestionar a Dios ni a pedirle lujos ni nada. Él agarró y se fue al arroyo de Querib y se escondió allá. Y mientras estuvo allá, Dios envió a los cuervos para que lo alimentaran con pan y carne. No, hombre, qué filetes yo creo que le enviaban. Imagínense, si era de parte de Dios, los filetes eran de esas carnes especiales. Porque cuando tú obedeces a Dios, Dios te da lo mejor, Dios te bendice, Dios es bueno, Dios es grande. Dichosos los que en Él confían, dichosos los que a pesar de cualquier circunstancia y a pesar de estar viviendo momentos difíciles como lo estamos pasando hoy por el COVID-19 y por el temblor, somos obedientes al Señor. No estoy exagerando, hermanos. Necesitamos precisamente tener esa plena confianza en Dios para ser verdaderamente obedientes, porque alguien que dice confiar en Dios y hace lo contrario, quiere decir que no está confiando en el Señor. Llámense dichosos a estos hombres que acabo de mencionar, porque confiaron en Dios y lo demostraron siendo obedientes bajo circunstancias muy difíciles. Pero tengo otros ejemplos. Tengo otro ejemplo hermoso y poderoso acerca de lo que significa confiar en Dios. Y está en el mismo libro del profeta Daniel. Y es de la misma época
de esos 3 varones que fueron echados al horno de fuego y que confiaron en Dios y no sufrieron ni una sola quemadura. Y es de este hombre, de aquella época, llamado Daniel, que vamos a aprender lo que significa confiar en Dios, como lo estamos aprendiendo de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. El rey Nabucodonosor muere y su hijo Belsasar ocupa su lugar. Muere el hijo y su lugar lo ocupa el rey Darío de Persia. Y en ese tiempo el profeta Daniel seguía vigente como servidor de los babilonios y el rey Darío lo tenía en alta estima. Lo estimaba más que a cualquiera de los servidores. Pero unos 120 sátrapas, que eran como 120 presidentes municipales, le tenían mucha envidia a Daniel. Daniel era el favorito del rey. Y eso despertó la envidia de estos 120 sátrapas, repito que eran como 120 presidentes municipales, pero estos 120 hombres estaban envidiosos. Y de esos envidiosos que casi no hay, planearon cómo hacer que Daniel muriera y le propusieron al rey Darío que probara la lealtad de todos los hombres de Babilonia hacia el rey Darío. ¿Cómo? Le dijeron: mira, rey, queremos pedirte que hagas esto y lo firmes como un decreto, que en el espacio de 30 días nadie debería de pedir algo a ningún dios u hombre que no fueras tú, oh rey. Si alguien falla o fallaba, sería echado a los leones. Y después de decirle el plan y de lo que debería de hacer para probar la lealtad de la gente que le rodeaba, para confirmar el edicto, le dijeron: y fírmalo para que nadie lo pueda revocar. Y esto lo hicieron sabiendo, estando conscientes que Daniel oraba a Dios, porque confiaba en el Dios de los hebreos. Y bueno, el rey firmó el edicto y dice en Daniel 6, versículo 10, que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Así es que Daniel, al enterarse del edicto, en lugar de decir: ay, pues yo me voy a esconder para orar, o ya no voy a orar a Dios, pues nomás voy en esta ocasión, pues para que no me echen al foso de los leones, voy a ir ante el rey Darío y me voy a postrar ante él y le voy a pedir a él que me ayude como te pido a ti, Señor Dios. No, Daniel no hizo eso. Daniel sabía que si lo veían orando lo iban a echar al foso de los leones. Cuando el edicto fue firmado, yo no sé cuánto tiempo pasaría, yo creo que un día, y de inmediato llegaron los que planearon cómo hacer para que Daniel fuera echado a los leones. Y en Daniel 6:16 dice que entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Fueron a acusarlo, que Daniel Daniel estaba orando a otro Dios que no fuera el rey.
Seguramente fueron a decirle esos 120 hombres envidiosos que fueron ante el rey Darío para decirle: ¿sabes qué? Daniel el hebreo, ese tu favorito, ese que estimas tanto, ese está orando a otro Dios y está violando el edicto que tú firmaste. Repito, en Daniel 6:16 dice que entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. La oración de Daniel, bajo circunstancias de amenaza de muerte, es otro ejemplo de confianza en Dios. A pesar de que estaba bajo esas amenazas, él no dejó de orar. Así también cada uno de nosotros, aunque estemos pasando por tiempos en que nos vemos amenazados por alguna enfermedad o por escasez económica, o nos estemos viendo tentados a caer en pecado, recuerden que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero si oramos intensamente, no vamos a morir o a caer en tentación. Por eso Jesús dijo que oremos para que no caigamos en tentación. Y eso es lo mismo que hizo Daniel, para no caer en la tentación de ir a orar o a pedirle algo al rey, al hombre. Para no caer en esa tentación, él dijo: voy a orar, y se puso a orar al Dios Todopoderoso. Y Dios le envió la ayuda que él necesitaba. Él oró intensamente. Y cuando alguien ora intensamente, no cae en pecado. Daniel tenía la certeza, la seguridad de que si él oraba, Dios se iba a manifestar a él y lo iba a ayudar. Porque Dios también ayuda a todos aquellos que oran y los ayuda a salir en victoria, como lo hizo con Daniel. Y Dios cubrirá cada necesidad que tengamos, como cubrió la necesidad de Daniel, porque bueno es Dios y dichosos los que confían en Él y no dejan de orar, diría yo. Regresando a lo que pasó con Daniel, al cual el rey Darío apreciaba. Por eso es que le dijo antes de echarlo al foso de los leones: el Dios tuyo, a quien tú sirves, Él te libre. Y lo echaron al foso de los leones. Y el rey se fue y no pudo dormir, porque apreciaba mucho a Daniel. Y muy de mañana fue rápido a ver qué pasó con Daniel. Y en Daniel 6, del 20 al 22, dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. En este ejemplo, la confianza de Daniel fue puesta a prueba. Hasta parece que ya sabía lo que el profeta Jeremías dijo en su libro, en el capítulo 17, versículo 5. Lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón de Dios. Por eso es que Daniel no dejó de orar a Dios. Por eso es que no fue a pedirle nada al rey Darío, hombre, porque entonces si se lo hubieran botaneado los leones, si Daniel hubiera caído en el error de ir a pedirle algo a Darío en lugar de a Dios, entonces lo hubieran echado al foso de los leones y se lo comen como botana. Y así anda el diablo buscando a quien devorar, y se devora a los que no confían en Dios.
Se devora a los que dejan de orar y empiezan a buscar la ayuda del hombre. Se devora a los que no oran, porque el dejar de orar es como decir, ya no confía en ti, Dios. Ahora voy a ir a buscar a los hombres, voy a buscar a ver quién me va a ayudar, pero a ti no, Dios. Daniel fue bendito, como lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 7, y eso debe de ser un ejemplo también para ustedes y para mí, para que no dejemos la oración, porque es la oración hacia Dios, porque esa es una forma de confiar en Él y eso nos hace benditos. Si dejamos la oración, nos hace malditos. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 7, bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es el Señor. Y vimos en el verso anterior que son malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos y que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón de Dios. Daniel le contestó al rey Darío cuando se fue a asomar para ver qué le había pasado al otro día. Y Daniel le contestó: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me dañaran. Y dice el Salmo 34:7 que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Repito, la palabra temer significa obedecer y obedecer significa confiar. Al principio vimos que gustad y ved era y es una invitación a que probemos a Dios y veremos que Él es bueno y hace felices o dichosos a los que confían en Él. El rey David también llegó a estar en situaciones desesperadas y clamó a Dios, esperó en Él y Dios lo sacó del pozo de la desesperación y de esas situaciones que no son tan fácil salir. Y esto lo llevó a escribir: dichosos los que confían en Dios. Salmo 40, versículo 4. Nomás voy a leer la parte alta del versículo que dice: bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza. Un hombre como el rey David estuvo en problemas, estuvo en situaciones de desesperación muy difíciles, pero él en su desesperación, él no se fue a buscar a otro rey para pedirle ayuda, él no se fue a ver a otros países para buscar la ayuda y el apoyo de otros ejércitos. Él clamó al Señor en su angustia y Dios le ayudó y le ayudó a salir de todos esos problemas, y por eso dice: bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza. Jeremías dice: bendito el hombre que confía en el Señor. Es muy importante conocer los atributos de Dios. Eso produce fe, o sea, confianza. Dios es amor, dice la Biblia. Dios es todopoderoso, dice la Biblia. Dios es justo, dice la Biblia. Dios es bueno, dice la Biblia. Dios es sanador, dice la Biblia. Dios es libertador, dice la Biblia. Dios es omnisciente, dice la Biblia. Dios es omnipresente, dice la Biblia. Dios es el dador de la vida, dice la Biblia. Dios es proveedor, dice la Biblia. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Para Él no hay nada imposible. Dice la Biblia que Dios oye la oración o el clamor de su pueblo. Y dice el Salmo 9, versículo 10: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Ahora me pueden entender, amados y amadas hermanas, del por qué les dije al principio que era importante leer la Biblia u oírla, porque de esa forma y única forma se puede conocer a Dios. No hay otra forma de conocer a Dios más que a través de leer la Biblia y oír la Biblia. Y aquí dice el Salmo 9, verso 10: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Entonces,
¿Cómo lo vamos a conocer si no estudiamos la Biblia? ¿Cómo lo vamos a conocer si no leemos la Biblia? ¿O oímos la Biblia? De esa forma y única forma es como se puede conocer a Dios. Y de esa manera podrá usted y yo poner nuestra confianza en Él, leyéndola y oyéndola, lo más que se pueda. Aquí estamos animando cada año a todos, desde el más chico hasta el más grande, que tienen que leer la Biblia cada año. Todos la tienen que leer. ¿Por qué? Porque de esa manera uno como pastor va a poder mirar que los niños, que los jóvenes, que los adultos, que todos van a ser obedientes a Dios, porque a través de estar leyendo la Biblia una y otra vez, conocen a Dios de esa manera y entonces ponen su confianza en Él. Nadie puede poner la confianza en algo que no conoce. Por eso dice ahí, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y yo diría, y te buscarán, porque tú no desamparas a los que ponen su confianza en ti, ni los dejas solos. Como no dejaste solo a Noé, no dejaste solo a Abraham, no dejaste solo al profeta Elías, no dejaste solos a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, no dejaste solo a Daniel. Confiar en Dios mientras nos están haciendo daño otras personas. Confiar en Dios mientras estamos mirando que a otros que no se portan bien y parece que le está yendo mejor que a los que sí nos portamos bien. No es fácil mirar a gente mala que le está yendo bien aparentemente y que usted se la está viendo bien difícil para salir de alguna situación o de una necesidad. No es fácil. Pero dice el Salmo 37 del 1 al 3, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Confiar en Dios es hacer el bien. Confiar en Dios es no ser vencido de lo malo, sino vencer al mal haciendo el bien, como lo dijo el apóstol Pablo a los cristianos romanos. No sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien al mal. Eso es confiar en Dios, que a pesar de que la gente nos esté tratando mal, a pesar de que se hayan levantado enemigos que nos estén fastidiando la vida y provocándonos a hacer cosas que van en contra de la voluntad del Señor, nosotros, a pesar de todo eso y estar bajo esas circunstancias, hagamos el bien y no el mal, bendigamos y no maldigamos, hagamos bien a los que nos hacen mal. Eso es confiar en Dios. En conclusión, para confiar en Dios, lo vimos al principio, depende de dos cosas: creer en Él y creerle a Él. Y para eso hay que conocerlo. Y la única forma de conocerlo es por medio de la Biblia, ya sea leída o escuchada. Y Dios mismo, por medio de ella, nos anima a probarlo, confiando en Él. Y nos damos cuenta lo bueno que es Dios con los que confían en Él. Y miramos que los que confían en Él son los que lo obedecen, son los que nunca dejan de orar, son los que siempre hacen el bien o vencen al mal haciendo el bien. Los quiero animar a que pase lo que pase, hermanos, familias cristianas,
del Centro Cristiano Chilpa, familias cristianas del grupo de Chinconcuac, familias cristianas del grupo del Rosario. Pase lo que pase, te hagan lo que te hagan, estés como estés, confía en Dios y verás que es bueno Dios y hace dichosos a los que en Él confían. El texto base dice: gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Repito, gustad y ved es una invitación que en otras palabras quiere decir: pongan a prueba a Dios y verán cuán bueno es. Entonces serán dichosos, o dichoso, dichosa, cualquiera que confía en Él. Ya casi para terminar, me estoy recordando de un testimonio que compartió mi esposa hace tiempo, que les dio un tema acerca de confiar en Dios. Ella platicaba de una hermana la cual un día Dios la movió a poner una ofrenda en el alfolí, y esa hermana nunca había depositado una ofrenda, pero fue movida por el Espíritu Santo a que probara a Dios, como lo dice Dios en Malaquías 3:10. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Y esta hermana probó a Dios, echó lo que tenía que echar en ese alfolí, y esta hermana misma dio testimonio de cómo Dios la bendijo durante esos días, y creo que la sigue bendiciendo. Por eso a través de este tema dice el Señor: gustad y ved, en otras palabras, pruébenme siendo obedientes a mi palabra y orando sin dudar, y yo les voy a dar lo que ustedes necesitan y van a ser dichosos o dichosas. Dios no es mentiroso, amados y amadas que están en Chinconcuac, que están en el Rosario. Confíen en Él, oren confiando en que Dios les va a ayudar. Oren confiando en que Él se va a manifestar y los va a hacer dichosos. Nahum 1:7, el profeta Nahum dice: el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Y a los que dicen confiar, también los conoce, aunque no viene en el verso. Pero, repito, y a los que dicen confiar, pero no hemos sido obedientes. Hay quienes decimos confiar en Dios, pero hacemos cosas que van en contra de lo que dice el Señor. Eso es desobediencia, eso es falta de confianza en Él. Dios no es mito, Dios no es una estampita, no es un ídolo. Dios todo lo ve, todo lo sabe. Delante de Él nada se esconde. Los más íntimos pensamientos de usted y míos Él los conoce muy bien, porque por eso es que hasta hemos dado temas acerca de que tenga cuidado de no estar pensando mal de los demás, porque tal sus pensamientos, tal es usted. A veces permitimos pensamientos malos en la mente, y al permitirlos, pues es una forma de desconfiar en Dios o de no creer en Él. Si hay alguien en casa que pueda reconocer que a pesar de decir que confía en Dios, ha caído en algunas desobediencias, ¿qué le parece si le pedimos perdón a Dios? Y después de pedirle perdón a Dios, vamos a orar por cualquier necesidad, y yo sé que Dios nos responderá. Como dice en su primera carta el apóstol Juan, capítulo 5, del 14 al 15, y esta es la confianza, vean, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si por casualidad en el grupo de Chinconcuac
o en el grupo del Rosario, o en esta congregación de Chilpa, o cualquier otra persona, aunque no se congregue en estos lugares, ha dicho que confía en Dios, pero ha caído en alguna desobediencia, ¿por qué no le pedimos perdón a Dios primero y después oramos por su necesidad y vamos a confiar en que el Señor nos va a dar lo que le pidamos? No es juego, es de verdad. Hazlo de todo corazón y hazlo sin dudar, porque Dios es real. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice a través de su palabra que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y Él dice a través de su palabra que todo cuanto pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Y Él dice en su palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cierra tus ojos ahí donde estás. Podrías estar en Estados Unidos, podrías estar en Centroamérica, podrías estar en alguna ciudad de la República Mexicana, podrías estar en Chincocuac, en el Rosario, en Chilpa, en Cañada, en Cartagena, en Ciudad Labor, en el Fresno. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y si tú puedes reconocer que te ha faltado confianza en Dios, te puedes dar cuenta que te ha faltado por las desobediencias que has cometido. Vamos a pedirle perdón a Dios. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nosotros te conocemos y sabemos que tú todo lo sabes de mí, todo lo sabes de cada uno de los jóvenes que están en casa, todo lo sabes de cada esposa, todo lo sabes de cada esposo. Sus más íntimos pensamientos no escapan delante de ti. Tú sabes lo que ellos hacen en el celular, tú sabes cómo lo están usando, tú sabes lo que ellos hacen en secreto, tú sabes lo que cada papá y cada mamá hacemos, Señor. Conoces nuestros más íntimos pensamientos porque tú eres omnisciente, todo lo sabes. No te podemos ocultar nada ni pretendemos jugar contigo, por lo cual en esta hora te suplicamos, Señor, que nos perdones, porque de una forma u otra te hemos fallado y nos reconocemos como faltos delante de ti. Perdónanos, Señor, perdónanos por todas esas acciones de desobediencia que son falta de confianza en ti. Perdónanos y límpianos con la sangre del Cordero. Y si usted ya pidió perdón ahí donde está, ahora le voy a animar que ponga en las manos de Dios cualquier necesidad. Ponga en las manos del Señor cualquier necesidad que tenga, no importa que parezca imposible, para Dios no lo es. Confía en Él y Él le hará dichoso. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para poner en tus manos cada una de las necesidades que tiene cada uno de tus hijos en casa. Aquí, Padre, te pedimos que nos envíes toda la ayuda que necesitamos para comprar todo el material que se requiere para terminar el templo. También te pedimos que nos envíes toda la ayuda que necesitamos para poder terminarlo. Señor, dale la fuerza, la sabiduría y protege a los hermanos que están colaborando, edificando el templo en este lugar. Protégelos, Señor, bendícelos y líbralos de cualquier accidente. Lo hemos estado haciendo y seguiremos clamando, Señor, porque miramos el riesgo de andar a esa altura y clamamos a ti para pedir que los protejas, que envíes a tu ángel y los defiendas, los protejas y que nos envíes todo lo que se necesita para terminar el santuario. También permite que hallemos gracia delante de nuestras autoridades municipales para que nos den la ayuda que necesitamos, los permisos que necesitamos, las autorizaciones y no tengamos ningún problema legal con ellos.
Oramos a ti para que envíes toda la ayuda que necesita cada hermano, cada hermana que está en casa. Si alguno necesita sanidad, Señor, pon tu mano poderosa sobre ellos y sánales. Si alguno necesita provisión económica, envía los recursos económicos que necesita cada quien. Si alguno necesita una restauración familiar, Señor, restaura esos matrimonios que han tenido problemas en estos tiempos y que están en situaciones muy difíciles, al grado de que han podido llegar a pensar en el divorcio. Ten misericordia de ellos y ayúdales, Señor, para que hagan lo bueno y recto delante de ti, que hagan tu voluntad. Ayúdales, Dios, y ayuda a cada hermano, cada hermana que está en Chinconcuac, en el Rosario. Señor, envía la ayuda que necesita cada uno de mis hermanos que están en esta congregación. Aún envía la ayuda que necesita la familia Márquez Escorcia, Señor, y fortalece su fe y sánale, Señor. Envía la ayuda que necesitan las hermanas Amaya, envía la ayuda que necesitan los Ruiz Benavides, envía la ayuda que necesita cada hermano y cada hermana, aún aquellos que ya no se congregan en este lugar. Bendice sus vidas, Señor, a donde quiera que estén, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y bueno, revise el tema y la paz de Dios sea con ustedes. Amén.